Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos hoy miércoles 3 de junio del año 2020, miércoles de perspectivas con Miguel Fontán, acompañándome como va a ser todos los miércoles, @Miguel Fontán, y con un invitado muy especial, David Arévalo, @Leibniz de Arévalo, internacionalista, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y terminando el doctorado, o sea, en ese rango que llaman doctorandos en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, David. La pregunta es así a quemarropa, ¿dónde estamos en este momento? Gracias, Víctor. Miguel, saludo a la audiencia, buenos días, me siento honrado y agradecido con la invitación. ¿Dónde estamos parados? Es una pregunta que te puedo responder, pudiéramos responder desde distintos ángulos, desde lo internacional y desde lo nacional, en cuanto al entorno venezolano. En cuanto, vamos a comenzar por el entorno venezolano, en cuanto a lo que está sucediendo, nos encontramos en una situación yo le llamo caída libre. Venezuela continúa esta profunda crisis que no se detiene, es una catástrofe de grandes proporciones, solo equiparable a países con conflictos bélicos convencionales. Llevamos ya 7 años de contracción de PIB, ya llevamos una economía que se ha destruido en un 65% y una situación política estancada, trancada, donde no se ve salida y donde tenemos noticias como las que nos enteramos al final del día de ayer, donde hay este contubernio, esta alcabala política de un sistema que no permite que la solución final, esta solución al problema, la solución real al problema venezolano llegue. David, una pregunta, bueno, bienvenido hoy. ¿Cómo ves tú el tema ya que no empezaste por el tema nacional, cómo ves tú que la dinámica se repite una y otra vez bajo distintas estéticas? Ya no estamos en el diálogo, no estamos en el gobierno de unidad de emergencia paritario, pero al final es siempre el mismo tema, seguir pactando con un régimen. ¿Cómo se puede entender o cómo puedes entender tú esta aparente contradicción, que parece ser que no es una contradicción, sino que es una dinámica ya instaurada? Efectivamente, esa pregunta es muy importante, la que me haces. Es una pregunta que se hace todo el ciudadano común, el ciudadano de pie. Es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos todos los días. ¿Cómo se explica que tras múltiples ocasiones de repetir los mismos errores se siga ocurriendo, se sigue cayendo en las mismas situaciones, en las mismas dinámicas? Entonces, lo que la evidencia, si hacemos una observación medianamente cuidadosa, cualquier ciudadano puede hacerla, no necesita ser politólogo para hacerla. Aproximadamente del año 2004, tenemos esta misma dinámica de diálogo recurrente, de acuerdo recurrente y de mentiras recurrentes, todo siempre a espaldas del ciudadano. Al ciudadano se le vende una ruta, se le venden propuestas, pero siempre se le termina mareando, por utilizar ese término, con propaganda, con contradicción, con falta de transparencia, con ausencia de rendición de cuentas, y de nuevo caemos en las mismas situaciones. Lo que pudiéramos pensar a estas alturas, sin temor a equivocarnos, es que ya es una dinámica sistémica, que se trata de dos caras de una misma moneda, y que, por eso es que no es exagerado quien habla de que Venezuela sufre una tormenta perfecta. Ahora, esta tormenta perfecta se da en el marco de una trayectoria en donde no se consideró al tiempo como variable estratégica, no se consideraron los recursos de credibilidad como el acervo más importante de parte del liderazgo, y no se consideraron los giros de la fortuna. 16 meses después tenemos menos oportunidad objetiva de cambiar la situación venezolana. Se ha alejado además la expectativa de
de un cambio hacia el cese de la usurpación, pero por otra parte, esta pandemia hace que los países tengan menos interés, menos tiempo, menos ganas de resolver el problema nacional venezolano, porque frente a los propios dilemas que tienen ahora presente, el problema venezolano siempre puede ser algo que se puede postergar. Ahora, mientras tanto, los venezolanos ni luz, ni agua, ni gasolina, ni salud, ni verdad, ni confianza. O sea, los venezolanos están perfectamente abandonados. Y yo no encuentro que la narrativa sea una narrativa de responsabilidad, del mea culpa, el que diga, ok, hemos perdido tu tiempo, hemos puesto en peligro tu vida, hemos sacrificado la vida de los venezolanos en esta circunstancia. Estos son los pasivos. No, sino que van avanzando de una inconsistencia a otra inconsistencia, jugando algo que yo creo que ellos apuestan que ya nosotros no tenemos, que es a nuestra desmemoria, a creer que nosotros no somos capaces de ver en trayectoria esto y por lo tanto no pasar la factura que haya que pasar ahora. Desde afuera, ¿cuál es la posibilidad que tiene Venezuela de ser efectivamente ayudada en este momento? Sí, hago una breve mención a eso, que ese punto es importante, el punto de la responsabilidad. Tenemos una clase política de todos los sectores que es profundamente irresponsable. Aquí la valoración del tiempo fue casi inexistente. Aquí el año 2019 fue un año crucial para el cambio político en Venezuela y la oportunidad fue dilapidada por completo. Eso es algo totalmente irresponsable, inolvidable e imperdonable. En términos de la tragedia, solamente basta que observemos cómo se ha profundizado el drama humanitario desde enero de 2019 a este punto, junio 2020. Ahora vamos a enlazar esto con lo internacional. Las oportunidades de solución del conflicto venezolano, las oportunidades de ayuda, tiene que ver con quién consideremos cuáles son nuestros aliados, con quién podemos contar para la lucha real por la libertad y de quién debemos desmarcarnos. En este sentido, Venezuela debe acercarse, los demócratas venezolanos deben acercarse a la comunidad democrática internacional, a la Unión Europea, a Estados Unidos, al mundo democrático en general. Esta idea de comunidad internacional amplia y ambigua no nos lleva a ninguna parte. La comunidad internacional es China, la comunidad internacional es Cuba, es Rusia, y estos países obviamente son parte del problema, son obstáculos a la solución. Entonces, de estos aliados que estoy mencionando, sin duda alguna, Estados Unidos, con su actual administración, ha sido el aliado más firme que la causa de libertad de Venezuela ha podido tener. Y otro asunto también que es muy lamentable es cómo esta oposición oficial, esta oposición en torno al G4, al interinato, ha aprovechado todo ese apoyo estadounidense y lo ha dilapidado, ha aprovechado en términos de cierta conveniencia. Y así a la par de que ha mantenido su propia agenda, desechando la agenda que se está apoyando del exterior. Ahora, David, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear, sobre todo en la distinción, y es algo que yo particularmente no había hecho en los términos narrativos, pero por supuesto sí de comprensión sobre la comunidad internacional. Solemos hablar como la comunidad internacional como una sola, y efectivamente, como mencionas, la comunidad internacional es múltiple, con múltiples agendas y antagónicas agendas. Sobre todo la comunidad internacional que podíamos llamar de peso. Alguien estaba planteando que esto que sucede en Estados Unidos ahorita, que primero sucedió en Chile y que luego sucedió en Colombia, y que muchos han intentado desvincular a través del argumento de que son manifestaciones propias de los países, y que yo particularmente no creo que sean manifestaciones propias de los países. Por supuesto, se fundamentan sobre algo propio del país, pero después sirve de argumento para articular todas las protestas en cadenas de equivalencia. Y lo hemos visto lo que ocurre ahorita. Hay protestas en Estados Unidos, pero hay protestas en Francia y en otros países a raíz de lo que ocurre en Estados Unidos.
todo esto se articula a través de lo que llamamos movimientos sociales, que ya el régimen ha manifestado la importancia que tienen estos movimientos sociales. Ahora bien, ¿cómo debería ser entonces el tratamiento frente a una comunidad internacional tan ambivalente, tan plural, desde el punto de vista narrativo? Tenemos que crear una categoría para definir lo que es la comunidad internacional a favor de la libertad, comprometida con la libertad, una que diga cuál es la comunidad internacional ambigua, que todavía sí dice que tenemos que tener libertad, pero no me comprometo tanto en tu búsqueda, sino que busco otro mecanismo de pactar, y una comunidad internacional que definitivamente lo que quiere es quitarnos la libertad. Sí, efectivamente, Miguel, tenemos que hacer esa diferenciación, esa fijación yo creo que tenemos que tomar una postura bien definida, tomar partido de una forma categórica. No toda incluso desde la comunidad democrática que he mencionado, que me parece la categoría apropiada a estos aliados con los que tenemos que estrechar relaciones, incluso dentro de esa comunidad democrática tenemos estas ambigüedades. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea es muy claro en ese sentido. La Unión Europea está dominada por esta visión progresista, globalista, de intereses contradictorios, la diplomacia de paz de Bruselas, la solidaridad ideológica que se refleja incluso en los negocios, por ejemplo, con La Habana. Entonces, esta contradicción hace que lo vemos reflejado en lo que es ese choque fuerte con la administración de Donald Trump y en lo que es la postura hacia Venezuela, estas posturas blandas, estas posturas tibias. La Unión Europea ha sido muy reluctante a tomar una posición más firme en cuanto al caso venezolano, a ampliar las sanciones, que es lo que el esfuerzo que se ha desarrollado en mayor medida en este momento. Entonces, en Venezuela, los demócratas venezolanos realmente comprometidos con la causa de libertad, debemos hacer esa diferenciación muy clara. Esto de enviar estas misivas que se envían a China, a Rusia, que se les invita a ser parte de la Venezuela del futuro, esto hay que verlo con cuidado. Hay que evaluar bien cuáles son las agendas de estos países, hay que evaluar bien esta agenda que también existe, que es la agenda globalista, que está en pleno desarrollo en Estados Unidos, y hay que evaluar bien las agendas del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Ahora, hay unos países, tú lo planteas muy bien en tu hilo de Twitter, @Leibniz de Arévalo. Tenemos Irán, tenemos Cuba, tenemos China, tenemos Rusia, tenemos Turquía, y por otro lado tenemos la Unión Europea, que es una especie de bisagra, supuestamente, entre comillas, por la paz. Tenemos Estados Unidos, Colombia, Brasil. Ahora, increíble que los que más respaldan son los menos reciprocados de parte del interinato venezolano, que más bien coquetea constantemente con los sueños idílicos de paz europeos, y que no tiene todavía una posición muy firme respecto de esa tesitura, esa crineja de alianzas que mantiene en pie al régimen usurpador. Ahora, por otra parte, yo no sé si el interinato está consciente de que mientras más pasa el tiempo, más pesan sobre los ciudadanos las sanciones que deberían afectar al régimen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, respecto a la política de sanciones, la política de sanciones es una política que debe decirse, están planteadas en mediano y largo plazo, no necesariamente tienen los mismos efectos en todos los casos. En el caso venezolano, hemos visto la postura del chavismo de resistencia máxima, esta red de alianzas que ha tejido el chavismo con el mundo no libre, es un soporte, es un aprendizaje que ha tenido para resistir. Ahí, por ejemplo, tuvimos a Jorge Arreaza en enero, por ejemplo, en Teherán. En la nota de prensa, las declaraciones de Arreaza eran que estaban aprendiendo mucho de cómo Irán había sorteado las sanciones. Yo no pongo esto en duda. También ha aprendido mucho de Cuba, de cómo Cuba ha sorteado las sanciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un régimen que está atrincherado,
de una solución que no, de una solución propuesta, de una salida pacífica, negociada, que es ideal y que estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo, pero que pudiéramos estar de acuerdo en muchas cosas, pero eso no significa que lo que nosotros deseamos sea posible. Esta salida pacífica negociada, a pesar de ser lo ideal, lo más deseable, no es posible. Entonces, esta es la postura de Bruselas, esta es la postura de la Unión Europea, y obviamente es inviable a la luz de la evidencia. David, voy a unir unos comentarios que aparecen en el canal de YouTube de Alberto Padilla y de María Macei en torno a esta agenda. Quiero explorar contigo qué opinas de esta agenda, pero voy a insertar un elemento adicional que coloca María Macei, que es el tema de la violencia. Esta agenda, como habíamos comentado antes, por supuesto que parte de problemas locales que sirven de fundamento a una agenda más global. En ese sentido, la primera pregunta que te hago es: ¿qué opinas tú de esta agenda? Si efectivamente hay una agenda articulada global y qué pretende esa agenda global, y qué opinas sobre el hecho de que las protestas y los derechos, o mejor dicho, la protesta como derecho de defensa del poder, como derecho para ampliar las libertades frente a una ley que pueda ser injusta, se transformen en argumentos de violencia que terminan destruyendo la ley, terminan comprometiendo al Estado cuando necesita resolver los dilemas y terminan comprometiendo la libertad porque generan anarquía? Debo iniciar diciendo que estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Esta agenda global, esta es real, estoy persuadido de que así es. El caso de Estados Unidos es palmario. Vemos cómo esta mancha, este problema histórico que existe en la historia estadounidense, que es un problema concreto y que es un problema que existe, el problema racial, ha sido cooptado por movimientos sociales y por grupos de la extrema izquierda que han desviado la atención y el foco de estas reivindicaciones, que ya están consagradas en la Constitución de los Estados Unidos, y que lo que se demanda es que efectivamente se materialicen en algunos casos. Este movimiento ha sido cooptado por una agenda de caos. Lo que estamos observando en los Estados Unidos es palmario, es perfectamente comparable con lo que ocurrió en Chile. Esta agenda de hegemonía cultural gramsciana es el triunfo de Gramsci, es la infiltración de los partidos políticos, de la academia, de la opinión pública, de los movimientos sociales, y torcer las agendas, tomar las agendas reivindicativas, las agendas en pos de la dignidad humana, en pos de la defensa de la libertad, y torcerlas hacia el cambio del sistema, el cambio de régimen, hacia la abolición del capitalismo. Esto lo vemos, el caso racial de Estados Unidos es el último ejemplo, pero ya lo veíamos con el tema ecologista, con la agenda de la agenda LGBT y similares. Ahora, lo que pasa es que vuelvo a lo propio. Efectivamente, cada país tiene una capacidad para metabolizar sus problemas y para identificar agendas que van en contra de la estabilidad general del sistema. Ahora, el problema es el caso venezolano. En este momento, yo siento que los venezolanos estamos más solos que nunca, porque ellos nunca van a privilegiar el resolvernos a nosotros el problema, cuando tienen tantos aspectos que resolver y además están en una campaña electoral. Yo pienso que Trump, que hubiese preferido que nada hubiese ocurrido, ha tenido que encarar no solo la pandemia, sino esta arremetida organizada de los movimientos sociales. Ahora, mientras tanto, a nosotros se nos fue el tiempo, ya que le quedan al Parlamento 6 meses, nada más. El régimen está tratando de montar una nueva parodia electoral. A esa parodia electoral seguramente se van a prestar algunos partidos políticos que le van a dar ese barniz de pluralismo que el régimen necesita. Ojo, partido político como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que no es poca cosa. Ahora, ¿cómo te imaginas tú, David, qué va a ser la condición política
de los venezolanos o de la lucha por la liberación del país a final de este año? Bueno, esa pregunta es clave. Yo creo que si las condiciones se mantienen, todas las condiciones actuales en las que estamos, yo creo que nos encontramos en las puertas de la sumisión total, del triunfo de la sumisión totalitaria. Esto lo digo con total responsabilidad. Volvemos a lo que cuando hablábamos del problema del tiempo. El año 2019 fue un momento crucial, una oportunidad dilapidada de forma irresponsable. Ahora el año 2020 tiene sus propios bemoles, nos encontramos en medio de una pandemia global, nos encontramos observando estos problemas en Estados Unidos. Hay que decirlo, la presidencia de Trump nunca ha estado exenta de problemas, ha sido un presidente que ha estado en tiempo de guerra desde el día 1 de la presidencia, y el año 2020 no ha sido una excepción. Y es el tema de la fortuna no está al lado de la libertad todos los días. Cuando la fortuna te sonríe, es mejor aprovecharla, y esto en Venezuela no se supo comprender. Entonces, ¿cuál es la apuesta del chavismo? La apuesta del chavismo es la resistencia máxima, es esperar. La apuesta es, en el corto plazo, esperar el 3 de noviembre y esperar que Donald Trump sea derrotado en las elecciones presidenciales. La apuesta del chavismo es lograr resistir hasta ese momento, como mínimo en el corto plazo, seguir armando en el interno esta trama que termine en lo electoral, en elecciones parlamentarias en la final de año, y bueno, llegar a esta especie de acuerdos que no le sirven al país, que no sirven a la libertad, que son un refrescamiento del sistema, y que lo que viene es la sumisión totalitaria en medio de la peor catástrofe que mencionaste del servicio, donde las condiciones de vida cada vez son más paupérrimas, y en donde ahora se complica incluso el éxodo de venezolanos en un entorno post-pandémico. Ahora, David, fíjate que, bueno, yo coincido contigo en esta especulación que hace de la sumisión totalitaria. Eso nos dejaría mucho más lejos de una solución interna autónoma, y nos deja mucho más dependientes de que la comunidad internacional comprometida con la libertad entienda que Venezuela no es una acción altruista, sino es una acción de supervivencia de la propia libertad. Algunos, por supuesto, se molestan cuando uno dice que Venezuela es un nodo importante de esa lucha antioccidental y antiliberal que se está desarrollando en el mundo, no solo por lo que pone como cabeza de puente en un continente que hasta hace poco se jactaba de ser occidental y democrático, sino también por aquello de la soberanía de los estados, como una casa que alberga toda clase de maleantes y terroristas, ¿no? Y en ese sentido, entonces nuestra esperanza cada vez más se va hacia lo que puedan comprender y entender los países que están comprometidos con la libertad. Por supuesto, cada momento que pasa en esta duda es un momento que ellos utilizan para avanzar, y nosotros lo decíamos el año pasado: viene Chile, viene Colombia, y todo el mundo pensó que era una exageración, y dijimos también que va a Estados Unidos si la cosa no se resuelve. ¿Qué crees tú que pueda pasar en este escenario donde Trump logra estabilizar su país, donde logra hacerle a los destrozos que va a ocasionar todas estas protestas? ¿Cuál crees tú que será la agenda de Estados Unidos? ¿Una agenda ambigua frente a como Venezuela, o una agenda más comprometida con la libertad, porque nuestra libertad también es la libertad de ellos? Sí, efectivamente, Venezuela ha sido por largo tiempo laboratorio, teatro de operaciones de muchas de las cosas que estamos viendo en otros países en este momento. Ha sido laboratorio de las protestas, del caos, del fraude electoral, de la manipulación de la información, del establecimiento de un ecosistema criminal que hoy por hoy es el principal foco de inseguridad del hemisferio occidental. Esto es un tema que en Estados Unidos lo conocen muy bien.
que fue ignorado, fue menospreciado por la anterior administración, al punto de cancelar investigaciones como el proyecto Cassandra, que investigaba los lazos de Hezbollah de Irán con el chavismo, todo para complacer y para mantener contento a los Castro y a los ayatolás en Irán. Entonces, esto es un problema que en Estados Unidos conocen bien la dinámica de lo que está ocurriendo en Venezuela y los efectos lo estamos viendo en todo el hemisferio. Entonces, yo creo que si en efecto, si continúa Donald Trump en la administración de los Estados Unidos, luego de las elecciones de noviembre, yo espero que la postura sea una postura más firme, por eso menciono que en el objetivo del chavismo a corto plazo es esta resistencia, es abogar por el cambio y coincidiendo con muchas agendas globales y muchas agendas antiliberales. La apuesta es esa, a ese cambio, de mantenerse la situación, de continuar Donald Trump. Yo espero que la postura sea más firme, esperemos que ya por lo menos el Comando Sur ha anunciado una mayor presencia militar en nuestro hemisferio a finales de año. Tenemos por los momentos operaciones en Colombia, operaciones en el Caribe, en el Pacífico, que estas son operaciones antidrogas, hay que decirlo, no hay que buscarle otro significado a esto, pero que esto es un conflicto que por la misma dinámica del conflicto te dice que esto es un conflicto que va a ir en escalada y que mientras no se atienda, las consecuencias serán peores, y incluso ya lo estamos viendo en los propios Estados Unidos. Bueno, se nos hizo el tiempo corto, gracias a David Arévalo, @Leibniz de Arévalo, internacionalista, doctorando en ciencia política. Gracias, Miguel, por este miércoles de perspectiva. Conversamos con Jorge Hugueto y David Arévalo en la compañía de Miguel Fontán. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Ulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine, la campeona magnífica Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles y Argenis Barreto, esa voz maravillosa que nos lee las noticias. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias, hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.